Hola, soy Belén, estudio el doctorado en Química en la Universidad de Valencia y hago mi tesis aquí en el ICEMOL, en el grupo de Carlos Martí, llamado FUNIMAT. El objetivo de nuestro grupo es desarrollar nuevos materiales y estudiar sus aplicaciones. Nosotros trabajamos con MOF. MOF viene del inglés de Metal Organic Frameworks. Es un tipo de redes orgánicas, metalorgánicas, compuestas por iones o clústeres metálicos y ligandos. Se podría decir que estos materiales son nuevos, serían del nuevo siglo, del siglo XXI. Son muy versátiles, ya que podemos modificar tanto el ligando, añadir nuevas funcionalidades, como también modificar el metal para lograr las aplicaciones o las propiedades que queremos del material. Son materiales muy porosos, debido a estas estructuras 3D que se originan, tienen canales y poro, y su capacidad de absorción es muy elevada. Se dice que un gramo de MOF tiene la misma superficie cuadrada que un campo de fútbol 11. Las aplicaciones de estos materiales son muy variadas, medioambientales, para la eliminación de tóxicos o metales pesados en aguas o en otros soportes, también para almacenamiento de energía, separación de gases o almacenamiento. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, sería el drug delivery, que consistiría en introducir en el MOF, cargarlo de fármacos y mediante interacciones guiarlo hasta la zona, o sea, sería ingerir el MOF, por lo que tendría que ser biocompatible, y guiarlo hasta la zona infectada y una vez allí controlar la liberación de ese fármaco, de modo que llegase al foco infectado de manera controlada y más eficaz. Otra de las líneas que también se utilizan los MOF es en la industria farmacéutica, en el proceso de fabricación de los fármacos. Y dentro de este campo es en lo que se centraría mi tesis. Mi tesis se basa en el desarrollo de nuevos materiales, de nuevos MOF, que son quirales y con inspiración biológica. El proyecto se basa en el desarrollo, bueno, primero sería en el diseño de estos materiales y luego en su elaboración, y para ello lo que se hace previamente se diseñan estos materiales mediante química computacional, posteriormente se elaboran estos ligandos quirales y mediante una técnica de high throughput lo que se hace es que se inspeccionan, se barren un gran número de condiciones para obtener el material. Una vez que este material está preparado, lo que se hace es que se estudian sus propiedades. En mi caso, se quieren estudiar las propiedades como catalizadores quirales para las reacciones notioselectivas, que tienen un gran valor en la industria farmacéutica. Yo estudié química en la Universidad de Valencia, hice el máster también en la Universidad de Valencia de química, y me interesé en estudiar el doctorado porque me parecía una manera de aplicar mis conocimientos que había estudiado en la carrera y trasladarlos al laboratorio. De momento sí que estoy convencida en seguir con esta carrera, y lo que me gusta y me parece que puedo aportar a la sociedad es que todos los pequeños descubrimientos, todos los pequeños avances que se hacen a nivel de laboratorio, me gustaría que en algún momento se pudieran escalar o llevar a lo que es tener un fin más industrial, que sean resultados como más tangibles a nivel que puedan llegar a la sociedad. Sí que impulsaría a las estudiantes a hacer el doctorado, a pasar estos 4 años, porque son momentos que te dan para aprender mucho, familiarizarte con nuevas técnicas, te da tiempo también a viajar, a tener relaciones con gente del ámbito de ciencia, pero también muy importante, necesaria la financiación, por lo que en las primeras etapas de los estudios, tanto en el grado como en el máster, hay que ser consciente de que hay que sacar buenas notas para luego poder optar a becas y poder elegir el doctorado y el grupo que te guste.